Renesmee Carly Cullen llegó al mundo en medio de una tormenta de acontecimientos que cambiarían la vida de los Cullen para siempre. Desde el momento en que abrió los ojos, con su mirada de un marrón cálido y profundo, similar al de su madre, quedó claro que no era una niña común. Su nacimiento fue el resultado de una unión imposible entre un vampiro y una humana, algo que no tenía precedentes conocidos, y su mera existencia desató conflictos y asombro en igual medida. Apenas había llegado al mundo cuando su naturaleza híbrida se hizo evidente. A diferencia de los vampiros recién convertidos, que despiertan con un deseo abrasador de sangre, o de los humanos, que nacen completamente indefensos, Renesmee tenía un control sobre sí misma que desconcertaba incluso a los experimentados miembros de la familia Cullen. Su piel, aunque cálida, era más dura de lo normal, y su crecimiento era un misterio desconcertante. Cada día, su tamaño y habilidades se expandían a un ritmo sobrenatural. En un solo mes, parecía una niña de 1 año. En 3 meses, su mente y coordinación superaban con creces las de un niño humano de su edad aparente. Pero lo más extraordinario de Renesmee no era su crecimiento acelerado ni su inteligencia prodigiosa, sino su don. Desde el momento en que tocó por primera vez a su madre, demostró que poseía una habilidad única. Podía transmitir sus pensamientos y recuerdos con el contacto de su piel. Era el inverso del poder de su padre, Edward, quien podía escuchar los pensamientos de los demás sin necesidad de contacto. Renesmee, en cambio, podía mostrarle a cualquiera lo que ella veía, sentía y pensaba con una claridad sorprendente. Cuando puso su pequeña mano sobre el rostro de Bella por primera vez, le mostró los momentos que había experimentado en el vientre materno, los latidos del corazón de su madre, envolviéndola como una melodía, el sonido de la voz de Edward, hablándole con devoción antes de que naciera. El impacto de su existencia fue inmediato y devastador. El mundo vampírico, regido por leyes estrictas y temores ancestrales, vio en ella una amenaza. Irina, una miembro de la Aquelarre de Nali, la confundió con un niño inmortal, seres prohibidos en la sociedad vampírica por su incapacidad de controlarse y el peligro que representaban. Movida por la ira y el dolor de su propio pasado, Irina denunció a Renesmee ante los Volturi, el clan más antiguo y poderoso de vampiros, quienes gobernaban con puño de hierro y no toleraban ninguna amenaza al statu quo. Cuando los Volturi se enteraron de la existencia de Renesmee, decidieron intervenir. Su llegada fue anunciada con el temor que solo la sombra de su poder podía inspirar. Alice Cullen, con su don de premonición, vio lo que estaba por venir. Los Volturi marcharían hacia Forks con la intención de destruir a la niña, bajo el pretexto de mantener la ley, pero en realidad impulsados por su sed de poder. Los Cullen, en un intento desesperado por evitar un enfrentamiento fatal, buscaron aliados por todo el mundo para testificar a favor de Renesmee y demostrar que no era una amenaza. Mientras tanto, Renesmee crecía a un ritmo que desafiaba toda lógica. En cuestión de meses, ya parecía una niña de 5 o 6 años. Poseía una belleza etérea, con su piel resplandeciente bajo la luz del sol y su cabello cobrizo, una mezcla entre los tonos oscuros de Bella y el bronce característico de Edward. Su presencia era hipnótica, y su capacidad de comunicación hacía que incluso los más escépticos se sintieran fascinados por ella. No era una criatura monstruosa ni descontrolada, sino un ser con conciencia, con amor, con una esencia pura que hacía imposible verla como una amenaza. Jacob Black, el mejor amigo de Bella y su protector incondicional, experimentó algo inesperado al conocerla: imprimación. Un lazo inquebrantable se formó entre ellos, un instinto ancestral que lo convirtió en su guardián de por vida. Este vínculo salvó a Renesmee y a los Cullen de una guerra inmediata con la manada de lobos quileutes, que inicialmente creyeron que la niña era un peligro. Pero la imprimación cambió todo. Renesmee no era un enemigo, era alguien a quien Jacob estaba destinado a proteger, a amar de la forma más pura posible. Cuando los Volturi finalmente llegaron a Forks, el enfrentamiento parecía inevitable. La familia Cullen, acompañada de decenas de aliados, se reunió en el claro nevado para hacer frente a la amenaza. Aro, el líder de los Volturi, quedó cautivado por Renesmee y su poder. Pero a pesar de la evidencia de que ella no era un niño inmortal y que no representaba peligro alguno, los Volturi buscaron cualquier excusa para acabar con ella y con los Cullen.
Solo la astucia de Alice, quien regresó con un híbrido mitad humano, mitad vampiro, como prueba de que Renesmee no era única ni una amenaza, evitó el derramamiento de sangre. Con el peligro de los Volturi desvaneciéndose, Renesmee quedó libre para crecer en paz, pero su destino aún estaba lleno de incertidumbre. Su desarrollo continuó a un ritmo vertiginoso, y sus padres no sabían cuánto tiempo viviría ni cómo se estabilizaría su crecimiento. El híbrido que Alice trajo, Nahuel, reveló que alcanzaría la madurez en aproximadamente 7 años y que su envejecimiento se detendría por completo, convirtiéndola en un ser inmortal con la capacidad de vivir para siempre sin los conflictos de los vampiros tradicionales. A medida que los años pasaban, Renesmee se convirtió en una joven con una curiosidad insaciable por el mundo. Acompañada siempre por Jacob, exploró la belleza de la naturaleza, aprendió de los libros que Carlyle le proporcionaba y se convirtió en una experta en la música y el arte, influenciada por Edward y Esme. A diferencia de sus padres, ella podía disfrutar de la comida humana, aunque su preferencia por la sangre era innegable. A veces cazaba junto a los Cullen, demostrando su destreza y gracia, pero también disfrutaba de los momentos en los que podía compartir una comida común con Charlie, su abuelo materno, quien la adoraba sin comprender del todo lo que era. Los años venideros estuvieron llenos de descubrimientos. Renesmee no solo era una niña prodigiosa, sino que también se convirtió en un puente entre los mundos. Su existencia desafió todas las reglas establecidas y ofreció una nueva posibilidad para la coexistencia entre vampiros, humanos y licántropos. Mientras crecía, su relación con Jacob evolucionó de la amistad a algo más profundo, aunque él siempre respetó su tiempo y espacio. Pero la sombra de los Volturi nunca desapareció por completo. Aro, aunque convencido de no destruir a Renesmee en aquel enfrentamiento, jamás dejó de verla como un recurso invaluable. Sabía que su don, su esencia, podía ser la clave para expandir el poder de los Volturi. Y así, con el paso del tiempo, nuevas amenazas surgieron. Vampiros leales a los Volturi intentaron acercarse a ella, tentarla con promesas de grandeza, de un propósito más allá de lo que los Cullen podían ofrecerle. Sin embargo, Renesmee siempre supo quién era y a quién pertenecía su lealtad. Criada en el amor inquebrantable de su familia, con Jacob como su sombra protectora y con un futuro incierto, pero lleno de posibilidades, ella no era una niña indefensa ni una víctima de su destino. Era Renesmee Cullen, la primera de su tipo, y estaba lista para forjar su propio camino en el mundo.